estudiante del ciclo orientado de la Escuela Arena. Queremos compartir lo que hemos estudiado con los chicos de la dictadura militar. Espero que les guste y muchas gracias. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Les preguntamos a nuestros familiares cómo sintieron en la época militar y esto nos cuentan. Mamá recuerda que era muy chiquita y a su abuelo lo llevaron los militares. Fueron épocas muy tristes y dolorosas. Sonaban alarmas a determinada hora, no podías salir de tu casa. No tenías derecho a nada. Se vivía con mucha angustia y dolor. El abuelo de mi mamá, Antonio, lo tuvieron detenido. Podían verlo solo los sábados cuando lo dejaban libre. Todos los días lo sacaban al patio, les ponían un pañuelo en la cara y disparaban. Luego los encerraban y algunas veces al día siguiente alguien no estaba más. Abuela Leonor tuvo que quemar muchos libros, estaban prohibidos. Y recuerdo una noche que sonó una sirena muy fuerte. Miró por la ventana y pararon 3 Falcon grises en la casa de una vecina que era muy amiga suya. Y vio cuando la sacaban de camisón, nunca más supo de ella. En 1976, mi mamá Celina tuvo que salir del colegio Carbó, agachada casi sobre el suelo porque se sentían tiros, balas y bombas. Mi abuelo Pedro en ese tiempo era médico. Cuando trasladaba heridos, le dispararon a su compañero que falleció a su lado. Durante ese tiempo debíamos salir con el DNI a todos lados porque la policía nos paraba muchas veces en el día. Mi papá me cuenta, durante la década del 70 y hasta 1982 no había libertades como las hay hoy. Por ejemplo, la libertad religiosa. Por nuestras creencias, los testigos de Jehová fuimos encarcelados y clausuraron nuestros lugares de reunión. A mi papá no le permitían asistir a ninguna escuela pública. Mi abuelo nació en 1955, hizo servicio militar y lo que recuerda es que hacían controles de ruta a los autos y colectivos. Se bajaban todas las personas y presentaban todos los documentos. Los militares controlaban que no tuvieran armas y podían seguir hacia Córdoba. Mi mamá nació en 1969. Ella era chiquita. Recuerdo que casi no podían estar en la calle. Había días en que mi abuelo no podía salir a trabajar porque habían militares en los techos de las casas. Se escuchaban muchos disparos, todo el mundo quedaba encerrado. También habían camiones atravesados en las esquinas de las calles frente a algunas casas, con perforaciones de balas. Fueron momentos de mucho miedo y tristeza. Ella vivía en barrio General Paz, entre las calles Rincón y Pueyrredón. Se llevaron a un muchacho y a una que era enfermera. A continuación, conoceremos a un sobreviviente del terrorismo de Estado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar y dado la fecha que se nos presenta ahora, 24 de marzo, donde se conmemora y se recuerda un hecho realmente muy malo que ocurrió en Argentina y que no debemos dejar pasar. ¿Cuántos años tenía cuando pasó el golpe de Estado? Aquel entonces 12 años. Y en mi casa me habían explicado que esto era muy malo y que venía ocurriendo hacía muchos años. Es decir, que la intervención de militares en el gobierno, coartando las libertades de todos los argentinos, venía sucediendo. Pero esta dictadura, especialmente del año 1976 a 1983, fue una de las dictaduras más genocidas que hubo en la historia de Argentina.
¿Qué sentiste cuando fue la dictadura militar? Había realmente miedo, porque lo que aparentemente se venía era muy, pero muy serio. Esta dictadura cívico-militar trajo mucho terror. ¿Conoces aún el parecido? El caso de los que conozcas comentaban sobre él. Y recuerdo muy claramente, a la vuelta de mi casa, una madrugada, escuchar un tiroteo muy, pero muy fuerte, y donde al otro día, la casa donde vivían unos 4 personas más o menos, tenía el frente totalmente destruido de la cantidad de balas que habían tirado los militares en esa casa, porque decían que había habido una resistencia, que la gente era... La verdad que nunca supimos, porque era gente muy normal, gente buena, no se juntaban muchedumbres en esa casa. Estaba al frente de una cancha de fútbol que nosotros íbamos a jugar todos los días, así que era una casa que nosotros veíamos que vivían un matrimonio joven con 1 o 2 personas más que eran hermanos o familiares de ellos. Lo cierto es que ese fue el primer impacto que yo tuve en mi vida con respecto a la violencia de la dictadura cívico-militar del año 1976 al año 1983. Y en esa misma avenida, pero un poco más a la entrada del barrio donde yo vivía, unas 2 cuadras y media más o menos, había una persona. Nosotros teníamos un bar y teníamos cancha de boche y mucha gente iba del barrio. Toda la gente que vivía en nuestro barrio era gente obrera, gente que trabajaba en Materfer, en Perkin, en Fiat y en todas esas empresas que estaban en esa zona de Ferreira. Y un matrimonio desapareció. Desapareció primero el hombre que era el que iba siempre al bar a jugar a las bochas, un hombre normal, común. Sé que no estaba ni siquiera afiliado a los sindicatos, creo que trabajaba en Materfer, y que era la fábrica de donde se hacían los trenes. Y bueno, mi papá trabajaba en Fiat, y casi todos los que estaban ahí trabajaban en alguna fábrica de esas. Y resulta que este hombre, un día determinado, nos enteramos que un Falcon verde había parado al frente de la casa y lo habían llevado con la cara sangrando y esposado en las espaldas, con gente que no estaba vestida de policía, que era gente vestida de civil, pero con ametralladoras en las manos. Y se lo llevaron. Y a los 2 o 3 días se llevaron a la esposa. Y así fue que quedaron 3 niñitos sin padres. ¿Viste cuando terminó la dictadura? Fue el día más feliz de mi vida. Nos juntamos con mis amigos y bueno, y salimos a festejar, comimos un asado, tomamos qué sé yo, cuántas cervezas, porque era un día de festejar, un día de alegrarnos. Y muchos de aquellos adolescentes deseábamos y anhelábamos, porque yo fui adolescente, a los 12 años comenzó la dictadura, y cuando tenía 19 años se fueron. Así que muchos jóvenes y adolescentes que éramos en aquel entonces estábamos felices de la vida, de que estos hombres perversos se fueran. Así que recuerden, tener presente el nunca más eso. Para que eso sea un nunca más en toda nuestra vida y existencia, tenemos que tener memoria. Y acuérdense esta frase: memoria, verdad y justicia, porque con esa premisa se volvió a juzgar a todos estos asesinos que habían sido indultados por un gobierno que no tenía realmente noción de lo importante que es mantener la historia fresca en nuestra vida. Y entonces
fueron juzgados, condenados y todavía se sigue juzgando a muchos de los colaboracionistas, de las personas que trabajaron con los militares. Así que a no olvidarse, 24 de marzo, día de conmemorar, de acordarnos de los que sufrieron, de los que murieron. Pero vamos con la idea de nunca más y a no tener falta de memoria. Recordemos. ¿Encontrás alguna diferencia entre la Argentina antes y la Argentina de ahora? De que hay una diferencia enorme entre vivir en aquella época y en esta época. En aquellos días vivimos desesperados, con paranoia, con constantes nervios, con una persecución terrible, con una opresión terrible. Caías preso y te golpeaban por nada, no respetaban tus derechos, no respetaban lo que vos dijeras, no había forma. De hecho, mataron a un amigo nuestro que lo tiraron en el río Suquía, a la altura del Chato, y no podía hacer juicio a la policía, no le podía hacer juicio. Tenía las marcas de las esposas, que había estado esposado nuestro amigo, que además tampoco tenía que ver nada con la política, pero no podía hacer nada, no podía hacer defensa de los derechos humanos, no se podía hacer absolutamente nada, porque reinaba el terror y la ley eran ellos. Pero hay dos películas que salieron en el año 1985, una, dado el juicio que se había comenzado a hacer a la dictadura, y también otra película que se hizo en el año 2022, que se llama Argentina 1985, que habla un poco, ¿no? Tal vez no sea la película que refleje todo, como tampoco aquella película de 1985 que era, a ver, anoté por las dudas, ¿no? La historia oficial. La historia oficial, donde trabajaban Héctor Alterio, Norma Leandro, y dirigida por Luis Puenzo, y esa película sacó un Oscar, ¿sí? Fíjense qué importante que es esa película. Y esta otra película que también ha sido premiada y nominada, Argentina 1985, con Darín y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre, ha sido una película que también ha sido premiada internacionalmente. Son películas que reflejan, y eso forma parte de mantener la memoria, ¿sí? De mantener la memoria, el terror. En la película esta de Darín van a ver cómo hay amenazas, cómo hay atentados y todo para tratar de amedrentar a aquel valeroso fiscal que fue el que pronunció las palabras de las cuales nosotros, todos los argentinos, la hemos hecho nuestra, que es nunca más, y que se llama el fiscal Estracera, ese hombre, ese valiente varón, que creo que falleció hace poco, pero que es un héroe porque él se animó a juntar todo lo que se necesitaba para condenar a los genocidas, y así fue como se condenó, aunque después un gobierno posterior a este le dieron la amnistía, que fue el gobierno de Saúl Menem. Lo cierto es que estos hombres volvieron a la cárcel. No, cámara. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad.